mi pizarrita. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Vamos a resolver por Gauss primero. Vamos a calcular el determinante de la matriz de coeficientes, la inversa de la matriz de coeficientes. Vamos a volver a resolver ese mismo sistema ahora por factorización LU y por el método iterativo de Gauss-Seidel, hasta m igual a 4. Entonces vamos a trabajar con 3 cifras significativas. Entonces ya tengo aquí planteada la tablita de la eliminación de Gauss. Fíjense que en esta tabla he incorporado también la matriz identidad, ¿no? Como vamos a calcular la inversa, entonces ya lo vamos a hacer directamente en una sola tabla. Y como también vamos a utilizar el método de factorización LU, entonces vamos a ir incorporando también los coeficientes de la matriz L dentro de la matriz A. ¿Ya? Ok, entonces empezamos inicialmente. Tenemos que colocar en la posición del pivote, en este caso en coeficiente 1, 1, porque vamos a eliminar la columna 1, ¿cierto? Entonces el primer paso sería eliminar la columna 1. Y el coeficiente en esa posición tiene que ser el mayor de su columna. Como claramente no lo es, ¿no es cierto? No lo es, entonces vamos a hacer una permutación de fila con la fila donde está el mayor coeficiente, en este caso el menos 8. Entonces vamos a hacer la permutación de la fila 1 con la fila 3. La fila 2 queda como está y en la posición de la fila 3 colocamos la fila 1. Ok. Entonces vamos a hacer la permutación de la fila 1 con la fila 3. Por favor, todo mundo con su calculadora para corregirme en caso de que cometa algún error. Y acá colocamos entonces la fila 1 en la posición de la fila 3. Perfecto. La comparación se hace siempre en términos del valor absoluto, ¿no es cierto? Entonces el valor absoluto de menos 8 es 8, por lo tanto su magnitud es mayor al 7. Por eso que hemos seleccionado entonces la fila 3, ¿no? Porque es la magnitud lo que nos interesa, ¿no? Que el número con mayor magnitud esté en la posición del pivote. Dividiendo, ¿no? Porque eso va a pasar después a dividir al coeficiente multiplicativo. Y obviamente al dividir el mayor número, va a generar un número pequeño cuyos errores entonces van a ser también, los errores de redondeo, ¿no es cierto? Van a ser pequeños. Ok. Entonces ahora sí ya con el pivote, ¿no? El mayor coeficiente como pivote, y ahora eliminamos la columna 1. Entonces para ello solamente vamos a hacer operaciones en la fila 2 y en la fila 3. En la fila 1, que es la fila del pivote, ya no se modifica. Entonces vamos a colocar en la fila 2 el resultado de restarle a la fila 2 la fila 1 multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 2 dividido entre el pivote. En la fila 3 le vamos a colocar el resultado de restarle a la fila 3 la fila 1 también multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3 dividido entre el pivote. Ok. En estas dos posiciones, fíjense, en la 2,1 y 3,1 ya se van a hacer 0, ¿no es cierto? Entonces, en esos espacios donde ya sabemos que son ceros, vamos a almacenar los coeficientes de la matriz L. ¿Sí? Lo vamos a encerrar ahí y lo vamos a poner esos coeficientes en rojo, ¿no es cierto? ¿Cuáles coeficientes vamos a colocar? El menos 7 octavos y el menos 5 octavos, ¿no es cierto? En estas dos posiciones. Entonces ahí vamos a
colocar el resultado de esas divisiones con 3 cifras significativas. Entonces hacemos, a ver, ¿cuánto da 7 octavos negativo? 0,8, ¿qué pasó acá? 7 octavos, 0,875 negativo, ¿no es cierto? Y lo mismo hacemos con 5 octavos negativo menos 0,625. Entonces, estos valores ya pertenecen a la matriz L, ¿no? En la matriz A son ceros. Ok, y hacemos operaciones sobre las otras columnas de la fila 2 y fila 3. Esos valores los almacenamos en la memoria para hacerlo más dinámico el trabajo. Entonces comenzamos. En la posición 2, 2, vamos a colocar 2 menos 3 multiplicado por su coeficiente. Y eso nos da, ¿cuánto nos da? 4,62, según yo. 2 menos 13 multiplicado por el coeficiente, 13,4. 15 menos 20 por el coeficiente, 32,5. Acá va a ser 0 menos 0, 0. 1 menos 0 es 1. Y 0 menos el coeficiente va a ser el mismo coeficiente, pero con signo cambiado, ¿no? Ok, la posición 3, 2 ahora va a ser, ¿cuánto? Va a ser 10 menos 3 veces el coeficiente de la fila 3. Eso nos da 11,9. Luego va a ser menos 3 menos 13 veces el coeficiente. 5,12. 21 menos 20 veces el coeficiente. 33,5. Acá va a ser 1 menos 0. 1, 0 menos 0, 0. Y 0 menos 1 por el coeficiente va a ser el negativo, entonces 0,625. ¿Hasta ahí todo el mundo de acuerdo? Sí, ingeniero, está bien. Redondeándolo está bien. Sí. Perfecto. Ok. Entonces, en el segundo paso vamos a eliminar la columna 2. Nuevamente tenemos que comparar, ¿no es cierto? De la posición del pivote hacia abajo, verificamos cuál de los coeficientes es el mayor. Como no está en la fila 2, entonces tenemos que hacer una nueva permutación, ¿no es cierto? Eso lo indicamos colocándole un apóstrofe al número 2 y decimos que vamos a permutar la fila 2 con la fila 3 para colocar el mayor coeficiente en la posición del pivote. Entonces la fila 1 se copia igual, ya no participa. Y en la fila 2 vamos a preguntar también estos coeficientes, ¿no es cierto? 0,625 y menos 0,875. Y colocamos acá 11,9, 5,12, 33,5, 1, 0, 0,625. 4,62, 13,4. 32,5, 0, 1, 0,875. Perfecto, ya están entonces las permutaciones de la fila 2 con la fila 3 y ahora ya vamos a eliminar. Entonces ahora solamente vamos a hacer operaciones en la fila 3, por lo tanto la fila 2, la fila 1 y la fila 2 se copian simplemente ya, ¿no? Ya no se modifican. Cero, 625. Y en la posición de la fila 3, entonces vamos a restarle la fila 3, la fila 2 ahora, multiplicado por
el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3 dividido entre el pivote, que ahora es 11.9. Y acá colocamos los coeficientes multiplicativos que pertenecen a la matriz L, ¿no es cierto? ¿Cuánto da entonces 462 dividido entre 11.9? 0,388. Positivo. Ok, entonces esto lo delimitamos para indicar que estos coeficientes no pertenecen, ¿no?, a esta matriz A, pertenecen a la matriz L. Ok, y hacemos operaciones sobre los otros coeficientes. Entonces tenemos, en la posición 3,3 va a ser 13.4 menos 5.12 veces el coeficiente. Y eso nos dio 11.4. Luego tenemos 32.5 menos 33.5 veces el coeficiente. Y eso nos dio 19,5. Luego tenemos acá 0 menos 1 por el coeficiente, nos va a quedar 0,388. 1 menos 0, 1. 0,875 menos 0,625 veces el coeficiente, 0,632. ¿Hasta ahí? ¿Está bien? Espero que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Bueno, ahí termina la eliminación de Gauss, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Entonces ahora primero lo vamos a colocar acá para que quede bien claro que esta de aquí va a ser nuestra matriz L, ¿no?, que tiene unos en la diagonal y por debajo de la diagonal están estos coeficientes multiplicativos. Luego tenemos la matriz U, que son todos los coeficientes que están desde la diagonal para arriba. Tenemos la matriz B asterisco, el vector B asterisco, que es el vector B con las permutaciones de fila que hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces tenemos, este es nuestro vector B inicial, ¿no? 21, 15, 20. Entonces vamos a hacerle las permutaciones. Primero hicimos la fila 1 con la fila 3. Quiere decir que el 20, que estaba en la fila 3, se vino a la fila 1. El 21 se fue a la fila 3. Pero luego hicimos permutación de la fila 2 con la fila 3. Entonces el 21 se va a la fila 2 y el que estaba en la fila 2 se va a la fila 3. Perfecto, ya tenemos entonces B asterisco y vamos también a copiarla a la matriz W. La matriz W es la matriz X identidad, ¿no es cierto?, que se modificó por las operaciones que se hicieron en la eliminación de Gauss, ¿no?, para llevar a su forma triangular superior. Entonces acá colocamos la primera columna. 0, 0, 1, 1, 0, 6, 25, 0, 6, 32. Ok, entonces esa es nuestra matriz W. Ok, lo primero entonces que vamos a hacer es resolver el sistema por Gauss, ¿no es cierto? Entonces, por sustitución reversiva,
vamos a partir de la fila 3. A partir de la fila 3 despejamos entonces x3, que va a ser 19,5 dividido entre 11,4. ¿Y eso nos dio cuánto? 1,71. Nos subimos a la fila 2 y despejamos x2, que va a ser igual a 33,5 menos 5,12 por 1,71 dividido entre 11,9. Dividido entre 11,9. Y eso nos dio 2,08. Y finalmente nos subimos a la fila 1 y de ahí despejamos x1, que va a ser 20, que ya estaba del otro lado, menos 3 por 2,08, menos 13, que multiplica x3, 1,71. Todo dividido entre menos 8. Y eso nos va a dar ¿cuánto? 1,06. Ok, entonces la solución de este sistema va a ser x igual a 1,06 x1, 2,08 x2 y 1,71 x3. Esa sería entonces la solución de este nuestro sistema por el método de Gauss, ¿no es cierto? El ítem A era resolver por Gauss. Ok, el B es calcular el determinante de la matriz de coeficientes A. Entonces, el determinante, utilizamos la fórmula que va a ser en este caso menos 1 elevado a la P, donde P es el número de permutaciones de filas que se hicieron. Se han hecho dos permutaciones, entonces 2. Por el producto de los coeficientes de la diagonal, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos U. Simplemente multiplicamos los coeficientes de la diagonal principal, ¿no es cierto? Entonces va a ser menos 8 por 11,9 y por 11,4. Y eso nos va a dar menos 8 por 11,9 y por 11,4. Menos 1085,28. Ese resultado lo colocamos con tres cifras significativas y nos va a quedar entonces 109 por 10 a la 3. Ese sería el determinante de la matriz de coeficiente. Y ahora calculamos la inversa de la matriz A. Para calcular la inversa, entonces, vamos a utilizar la matriz U, ¿no? Vamos a copiarla a la matriz U. Con cada columna de doble B. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con cada columna de doble B. Oh, ¿qué pasó acá? No copió.
Ok, entonces tenemos acá la matriz U y la matriz W. Entonces acá vamos a tener la columna 1, la columna 2 y la columna 3 de W. Entonces U con cada una de las columnas nos permite determinar cada columna de la inversa. Entonces nuestro primer sistema va a ser U, que multiplica a la primer columna de nuestra inversa igual a la primer columna de W. ¿No es cierto? Nuestras incógnitas entonces acá son los coeficientes de la primer columna de la inversa. Entonces colocamos acá la matriz U. Vamos a colocar entonces acá nuestra matriz U, que multiplica a los coeficientes de la columna 1 de la matriz A. Como pertenecen a una matriz, ¿no? Estos coeficientes, entonces tienen dos subíndices. Y la primera columna de W entonces va a ser 0, 1, menos 0, 3, 8, 8. Claramente este es un sistema triangular superior, por lo tanto, iniciamos desde la fila 3, despejando entonces el coeficiente A31, que va a ser igual a 0,388 dividido entre 11,4. Todo el mundo con su calculadora, por favor, para ayudarme por si me equivoco. Entonces va a ser menos 0,388 dividido entre 11,4. Y eso nos dio, según yo, menos 0,0340, ¿no? Con tres cifras significativas. Nos pasamos a la fila 2 y de ahí despejamos el A21, que va a ser igual a 1 menos 5,12 que multiplica al A31, menos 0,034, dividido entre 11,9. Entonces va a ser 1 más 5,12 por 0,034, dividido entre 11,9. Y eso nos dio 0,0987. Y de la fila 1 despejamos entonces el A11, que va a ser 0 del otro lado, no lo escribimos. El 3 pasa con signo menos al otro lado, que multiplica a A21, 00987, menos 13 que multiplica al A31, menos 0,034. Todo dividido entre menos 8. Entonces va a ser menos 3 por 00987 más 13 por 0034. Todo eso dividido entre menos 8. Y eso va a dar menos 0,0182. Espero que no me hubiera equivocado en las operaciones. Entonces esta va a ser nuestra primer columna de W. Perdón, de la inversa, ¿no? Entonces acá vamos a escribir, nuestra primer columna de la inversa va a ser menos 0,0182
0,0987 y menos 0,0340. Ok, ya tenemos la primera columna de nuestra inversa. Ahora nos pasamos al segundo sistema, donde nuestras incógnitas van a ser ahora los coeficientes de la segunda columna de la inversa. Entonces va a ser la matriz U con la segunda columna de la inversa igual a la segunda columna de W. Entonces vamos a ver si podemos copiarlo esto. Entonces lo copiamos y lo pegamos. Como siempre se nos viene por acá. Ok. Entonces vamos a modificar. Ahora ya es la segunda columna de W. Entonces borramos esto. Y vamos a borrar también el segundo subíndice, ¿no? Acá ya va a ser el subíndice 2, que es la columna 2. Perfecto. Y acá colocamos la segunda columna de W, que va a ser 0, 0, 1. Entonces hacemos lo mismo. De la fila 3 despejamos el A32 ahora, que va a ser 1 dividido entre 11.4. Y eso nos dio 0,0877. Nos subimos a la fila 2 y despejamos el A22, que va a ser igual a ver, el 0 no lo escribimos, el 512 pasa con signo negativo al otro lado y multiplica al A32, 0,0877, dividido entre 11,9. Entonces va a ser menos 5,12 por 0,0877 dividido 11,9. Y eso nos dio menos 0,0377. Nos subimos a la fila 1 y despejamos el A21. El A12, perdón. Entonces va a ser menos 3 que multiplica a menos 0,0377 menos 13 que multiplica a 0,0877. Todo dividido entre menos 8. Entonces va a ser 3 por 0,0377 menos 13 por 0,0877. Y todo dividido entre menos 8. 0,128. Entonces tenemos nuestra segunda columna de la inversa, que va a ser 0,128 menos 0,0377 y 0,0877. Listo. Ahora nos vamos a nuestro tercer sistema y último para determinar la tercera columna de la inversa. Entonces U multiplica ahora la tercera columna de la inversa y es igual a la tercera columna de W. A ver, vamos a copiar esto de acá. Y la pegamos. Y como siempre se nos va lejos, no sé por qué. Entonces ahora vamos a borrar esta columna. Y vamos a borrar los segundos índices acá, que ahora ya van a ser 3. La columna 3. Y acá colocamos la tercera columna de W, que era, ¿cuánto eran? 1,
0,625 y 0,632. Ok. Entonces despejamos de la fila 3 el A33 ahora, ¿no? Que va a ser 0,632 dividido entre 11,4. Y eso da 0,0554. Subimos a la fila 2 y despejamos el A23, que va a ser igual a 0,625 menos 512, que multiplica a 0,0554, dividido entre 11,9. Y eso nos dio 0,0287. Y finalmente nos vamos a la fila 1 y despejamos el A13, que va a ser 1 menos 3 por 0,0287 menos 13 por 0,0554 dividido entre menos 8. Y eso nos dio 13 por 0,0554 dividido entre menos 8. Y eso nos dio menos 0,0242. Ok. A ver, vamos a verificar. 0,287 menos 13 por 0,0554 dividido entre menos 8. Es eso, ¿no? Perfecto. Esto entonces es la tercera columna de nuestra inversa. Cero, 0,54. Y si no me hubiera equivocado, entonces la inversa va a ser simplemente unir esos tres vectores columna, ¿no? Entonces vamos a poner así. Menos 0,0182, 0,0987, menos 0,0340. Que va a ser 0,128 menos 0,0377, 0,0877 menos 0,0242, 0,0287 y 0,0554. Ok, entonces esa es nuestra inversa, si es que todos los cálculos han sido correctamente ejecutados. Entonces ya hemos calculado, ya hemos resuelto el sistema por Gauss en el ítem A, el determinante en el ítem B, la inversa en el ítem C, y ahora vamos a calcular o vamos a resolver el sistema por factorización LU, ¿no? Ok, entonces para eso vamos a copiar de estas tres matrices, vamos a copiar y las vamos a necesitar. Estas dos matrices en realidad y el vector B asterisco, ¿no? Entonces vamos a copiar acá. Caramba, ¿qué pasó?
Entonces tenemos ya todos los datos necesarios para resolver nuestros dos sistemas, ¿no es cierto? Comenzamos entonces por el sistema 1, que es L por C igual a B asterisco. Entonces copiamos aquí nuestra matriz L. 1, menos 0,625, menos 0,875, 0,1, 0,388, 0,01. Esta es la matriz L, que multiplica a C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Y es igual a B asterisco, que es 20, 21, 15. Ok, este sistema es triangular inferior, por lo tanto, empezamos al revés. Desde la primera fila despejamos C sub 1, que es directamente 20, ¿no? Nos bajamos a la fila 2, y va a ser entonces 21. El menos pasa con más al otro lado y multiplica C sub 1, que vale 20. Hacemos operaciones y nos da ¿cuánto? 0,625. A ver, 21 más 33,5. 33,5. Correcto. Y luego, desde la fila 3, despejamos C sub 3, que va a ser entonces 15. El menos pasa con más, 0,875, que multiplica a C sub 1. Menos 0,388, que pasa al otro lado con signo menos, por C sub 2, que es 33,5. Entonces nos va a dar ¿cuánto? 19,5. Sí, Perfecto. Ahora, este vector C lo voy a sacar acá y lo voy a colocar aparte para mostrarles que este vector C, fíjense, es el mismo vector en que se convirtió el vector B en el último paso de la matriz de la eliminación de Gauss, ¿no? Fíjense, acá tenemos 20, 33,5, 19,5, ¿no? Que es el mismo exactamente que hemos obtenido acá, ¿no? 20, 33,5, 19,5. Entonces, el vector C en el método de factorización LU es en realidad el mismo vector B, digamos, al final de la eliminación de Gauss. Hay una total equivalencia. Pueden haber a veces pequeñas diferencias por los errores de redondeo, ¿no? Pero básicamente en este caso es el mismo, ¿no? Exactamente el mismo. Ok, ahora resolvemos entonces la segunda ecuación, que es U por X igual a C, ¿no? Entonces, copiamos acá nuestra matriz U. 800, 3, 11, 9, 0, 13, 5, 12 y 11,4. Que multiplica entonces a x1, x2, x3. Y es igual al vector C. Como en este caso nos dio exactamente el mismo, ¿no? El mismo vector B, digamos, de la eliminación de Gauss, entonces obviamente nuestra solución es idéntica, ¿no? No va a tener ninguna variación de lo que hemos resuelto aquí por Gauss. Entonces, esta solución es exactamente la misma. Entonces la copiamos y la ponemos aquí. Caramba, está fallando esto. A ver. Ahora sí copió.
Entonces la misma solución nos da por factorización L1, ¿no es cierto? Porque es el mismo sistema triangular superior, exactamente el mismo que hemos llegado en la eliminación de Gauss. Entonces nos pasamos ahora al último paso, que es resolver el sistema por el método iterativo de Gauss-Seidel, ¿no? Hasta m igual a 4. Entonces vamos a copiar aquí nuestra matriz, nuestro sistema original. Ok. Finalmente. Entonces nos fijamos que este sistema no es diagonalmente dominante, ¿no es cierto? Los coeficientes en la diagonal principal no son los mayores de cada fila. Entonces tenemos que hacer un reordenamiento de filas. Vamos a reordenar, ¿no?, para que los mayores coeficientes queden en la diagonal principal. Entonces vamos a ir destacando acá con un circulito en rojo los mayores coeficientes de cada fila, ¿no? Y eso después lo relacionamos con la posición de la diagonal principal, ¿no? Por ejemplo, el 7 está en la posición de la columna 1, ¿no es cierto? Entonces, para que esté en la posición de la diagonal, ese coeficiente tiene que estar en la fila 1. Entonces, esa fila la llevamos a la posición de la fila 1. Entonces va a quedar 7x1 más 2x2 más 2x3 igual a 15. Luego, el 10 está en la posición de la columna 2, ¿no? Entonces, tiene que estar en la fila 2 para que ese coeficiente quede en la diagonal. Entonces, la bajamos esto a la fila 2. Ok. Y finalmente, bueno, la fila 3 ya está, el 13 ya está en la posición de la diagonal, entonces esa se mantiene simplemente, ¿no? 8x1 más 3x2 más 13x3 igual a 20. Ok, ahora sí ya, fíjense que los mayores coeficientes de cada fila están en la diagonal principal, ¿no? Es decir, el coeficiente 7 es mayor a la suma de estos otros dos, ¿no es cierto? El 10 es mayor también a la suma de 5 más 3, ¿no es cierto? En valor absoluto. Entonces cumple. Y finalmente el 13 también es mayor a 8 más 3, que es 11. Entonces sí es diagonalmente dominante, ¿no? Entonces es diagonalmente dominante. Perfecto. Entonces, ¿qué significa eso? Si ya nuestro sistema es diagonalmente dominante, significa que el método iterativo va a ser con seguridad convergente, ¿no es cierto? Si alguna de las filas no hubiera cumplido con esta condición, entonces ya no podemos estar tan seguros si el proceso iterativo va a ser convergente. Ok, entonces ahora ya iniciamos, ¿no?, la solución, primero despejando x1 de la primer fila, x2 de la segunda y así sucesivamente. Entonces, el coeficiente que multiplica a x1 en la fila 1 pasa a dividir al otro lado. Y los otros dos coeficientes pasan con signos cambiados también. Entonces va a ser menos 2 séptimos, ¿no es cierto? Eso nos va a dar menos 0,286, que multiplica a x2,
y menos 0,286 que multiplica a x3. Más el coeficiente b que estaba al otro lado, 15 dividido entre 7, nos da 2,14. Hacemos lo mismo de la segunda fila despejando x2. Entonces 5x1 pasa al otro lado como menos 5 dividido entre 10, menos 0,5 de x1. El menos 3 pasa con más 3 dividido entre 10, menos 0,3 de x3, más 21 dividido entre 10, 2,1. Y de la tercera fila, despejamos x3. Entonces va a ser, el menos 8 pasa como más 8 dividido entre 13, 0,615 de x1. El 3 pasa como menos 3 dividido entre 13, menos 0,231 de x2. Y más 20 dividido entre 13, 1,54. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Ok. Entonces ahora vamos a hacer nuestra tablita para resolver en forma de tabla. Acá lo vamos a hacer bien chica. La tabla. Vamos a trabajar solamente con 3 cifras significativas, entonces no necesitamos mucho espacio. Ok. Entonces acá tenemos m, acá va a ser x1 del paso m, x2 del paso m y x3 del paso m. Vamos a hacer solamente hasta m igual a 4. Entonces vamos a agrandar hasta ahí. Ok, acá pudiéramos colocar, ¿no es cierto?, una columna para cada error, ¿no es cierto? 1, 2, 3, digamos, para calcular los errores relativos porcentuales aproximados, ¿no?, de cada columna. En este caso no lo vamos a hacer porque nos está dando simplemente el número de iteraciones, ¿no? Hasta m igual a 4. Ok, entonces iniciamos dándole 0 a todas las incógnitas inicialmente, de manera que aquí x2 se hace 0, 0, y nos quedaría entonces 2,14, la primera aproximación a x1. Ese valor lo reemplazamos ahora aquí, ¿no es cierto?, 2,14, mientras que x3 sigue siendo 0 todavía. Entonces sumamos menos 0,5 por 2,14 más 2,1. ¿Y nos va a dar cuánto? Menos 0,5 por 2,14 más 2,1 nos da 1,03. ¿Sí? 1,03. Ahora esos dos valores los incorporamos en la tercera ecuación para calcular x3. Entonces va a quedar 0,615 por 2,14 menos 0,231 por 1,03 más 1,54. Y eso nos dio 2,62. Volvemos otra vez a nuestra primera ecuación y colocamos los últimos valores de x2 y x3. Entonces va a ser menos 0,286 por 1,03 menos 0,286 por 2,62 más 2,14. Y eso nos va a quedar 1,10 redondeado. Nos bajamos a la segunda ecuación, menos 0,5 que multiplica a x1, al último valor de x1, que es 1,10, más 0,3 por el último valor de x3, que es 2,62, más 2,1.
Y eso nos dio 234. Y desde la fila 3 va a ser 0,615 por 1,10 menos 0,231 por 234 más 1,54. Y eso nos dio 1,68. Volvemos otra vez a la primera ecuación, menos 0,286 por x2, que es 234, menos 0,286 por 1,68 más 214. Y eso nos dio 0,990. Desde la segunda ecuación, menos 0,5 por 0,99 más 0,3 por 1,68 más 2,1. Y eso nos dio 2,11. 0,615 por 0,99 menos 0,231 por 2,11 más 1,54. 1,66. Y la última iteración, entonces volvemos a la fila 1, menos 0,286 por x2, que es 2,11, menos 0,286 por x3, que es 1,66, más 2,14. Y eso nos da 1,06. Bajamos la fila 2, menos 0,5 por x1, 1,06, más 0,3 por x3, que es 1,66, y más 2,1. 2,07, redondeado. 0,615 por 0,90 por 1,06, ¿no? Por 1,06. Menos 0,231 por 2,07 más 1,54. Y eso nos dio 1,71. Entonces, hasta m igual a 4, nuestra solución, 1,06, 2,07, 1,71. Que es casi idéntica, ¿no es cierto?, a la solución que obtuvimos, tanto por factorización LU como por Gauss, ¿no? Solamente el segundo coeficiente varía en 1 centésimo, ¿no? 2,08 a 2,07. Los otros dos son idénticos. Bueno, no siempre es así tan parecido. Algunas veces hay algunos errorcitos más significativos dependiendo de del sistema. Mientras más diagonal dominante es, entonces la convergencia es más rápida y los valores más aproximados. Ok, jóvenes, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no se hubiera entendido?